que vino de Dios, este ha visto al Padre. Ese es nuestro Señor Jesús. Verso 47, y en este versículo quiero hacer énfasis en esta noche. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así es el Señor. Amén. Verso 47 nuevamente, el que de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Mire qué bendición. Vamos a orar, pide al Señor que Él nos hable y también vamos a incluir estas peticiones en las manos del Señor. Padre, esta noche, Señor, al estar nuevamente delante de tu trono, lo hacemos, Señor, agradecidos por tu bendición abundante, Señor, sobre tu pueblo, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre, Señor. Y tus gracias, Señor, tu mano no se ha cortado, tu bendición está extendida sobre nosotros, Padre. Y desde antes de la fundación del mundo tú nos escogiste, dice tu palabra. Señor, ahora hemos sido nosotros lavados, santificados, purificados a través del sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, por el cual te alabamos, Señor, te bendecimos. Señor, ahora delante de ti ponemos estas peticiones, Señor, que han sido escritas. Tú las conoces, Señor. Tú conoces desde antes que nosotros expongamos nuestras necesidades, peticiones, inquietudes, Señor. Tú las conoces, Padre, porque tú eres el Dios omnisapiente, Señor, que todo lo conoces. Y Dios mío, yo sé que para ti todas las cosas son fáciles, mi Dios. Tú obras, Dios mío, de acuerdo a tu divina voluntad. Y creemos, Señor amado, que el milagro es hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Lo recibimos, Señor, lo hacemos nuestro. En el nombre de Jesús, Padre, también oramos por nuestros pastores, Señor, nuestros hermanos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, Señor, que están siendo edificados, Señor, a través de la enseñanza bendita de tu palabra, Señor. Bendícelos, mi Dios, que tu gracia, Señor, sea con cada uno de ellos. La unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor, los llene. Y Dios mío, les abras el entendimiento, Padre, los ojos del Espíritu, Señor, para que ellos puedan ver las verdades manifestadas, mi Dios, en tu palabra, a través de la enseñanza de aquellos que están encargados de hacerlo, Señor. Bendice a nuestro hermano apóstol, mi Dios, que lleva al frente este ministerio, mi Dios. Y Señor, que tu Espíritu Santo le dé sabiduría, le dé gracia, le dé la unción fresca, mi Dios, para ministrar la palabra sobre tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amado Dios. También te pedimos que nos hables esta noche, mi Dios. Que nos des la sabiduría, Señor, y que la luz de tu palabra sea, Señor, expuesta ahora, mi Dios, por tu Espíritu Santo, a través de la vida de tu siervo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos. Gracias. Tomen asiento, hermanos, por favor, los que están de pie. Quiero hablar un poquito acerca de esta verdad maravillosa que el Señor nos ha dejado en esta escritura. Y es que me ponía a pensar, hermanos, yo no sé si usted últimamente está concentrado. A veces nos descuidamos de las enseñanzas que se nos da desde este púlpito, y específicamente o especialmente las enseñanzas que nuestro apóstol nos está exponiendo. Y he estado yo también un poquito con esa inquietud en que Dios es poderoso, hermanos. No es esa la inquietud. Dios es poderoso, y la inquietud es que Dios nos ha dejado verdades en su palabra que nosotros, hermanos, lamentablemente las vemos tal vez no sin importancia, pero
sobre muy pasivas. Y yo creo que Dios es verdadero, hermanos. No hemos creído en un Dios que está en una imagen, que está en una cruz, que está ahí, que no puede hacer nada. La otra vez platicaba con una de mis hermanas y estábamos recordando los tiempos cuando nosotros andábamos allá en el mundo, hermanos, cuando no conocíamos al Señor y salíamos a esas procesiones de Semana Santa. ¿Cuántos salieron alguna vez en esas cosas? Bueno, algunos, ¿verdad? Ya el Señor ya nos perdonó todo eso, hermano. Pero yo le decía a ella que ahí hasta pagaba uno por cargar imágenes, y qué pesadas esas cosas, hermano. Y yo a veces, hasta una vez lo hice nada más, me agachaba, dije que le caiga el peso a los demás, decía, porque eso estaba terrible. Pero mira, hermano, en el mundo hacíamos esas cosas y las creíamos, porque éramos, hasta cierto punto puedo decir yo, no fui tan devoto ni en eso. Iba más por ver qué hallaba o qué encontraba por ahí, ¿verdad? Usted sabe, estaba joven. Pero hermano, yo vi gente en esa religión errónea, cómo están dedicados completamente a esa religión. Y bueno, y así hay muchos. Así usted puede ver las religiones del mundo, cómo se entregan completamente. Por ejemplo, los musulmanes a cierta hora, ellos se postran y oran, hermanos, y nadie les quita ese tiempo. Y aunque estén en guerra, lo hacen. Y así hay muchas religiones que creen que por hacer cosas tales como esas van a alcanzar un regalo de Dios, o creen que ese es el propósito que hay en Dios, equivocadamente. Pero yo creo que nosotros los hombres venimos a la tierra por una razón, hermanos. No estamos aquí por gusto. Yo creo que no estamos aquí por gusto, hermano. Yo no creo que Dios dijo, voy a mandar a toda esta humanidad ahí a ver qué sale de lo que yo haga. Dios no es como nosotros, hermano. Dios mire, Dios tiene todas las cosas, y ahí sí que fríamente calculadas, hermano. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Bueno, Dios es el eterno presente, y en Él, hermano, no hay sombra de variedad. Dios, hermano, las cosas que hace, las hace perfectas y bien hechas. Y dentro de eso, en el versículo que leímos, me llamó la atención porque dice el Señor: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice que va a tener vida eterna. Ahora, ¿qué es creer en Dios? Porque eso es lo que le digo yo, que me está llamando la atención mucho, en lo que nuestro pastor está enseñando. Y estaba escuchando de un siervo de Dios, que él se rebeló, en el buen sentido de la palabra, se rebeló contra Dios, porque le dijo: Dios, en tu palabra hay tantas verdades y yo no las veo realizadas. Y si esta noche, fíjese cómo fue este hombre, si esta noche, dijo, no vienen a la iglesia por lo menos 800 personas, era un templo pequeño, por supuesto, dijo él, si en esta noche no vienen por lo menos 800 personas, Señor, yo no predico. Mire, qué atrevimiento, ¿verdad? Y dice que llegaron, porque él puso al diaconado, les dijo, van a contar las personas que llegan, porque él le dijo 800 personas, y llegaron 805 personas, dice él. Y después, cuando él estaba orando, dice él, ahí en ese culto, él le dijo: Señor, le fueron a avisar y le dijeron: hermano, 805 personas llegaron. Amén, dijo. Y siguió orando y le dijo: Señor, si yo no veo a los enfermos que son levantados esta noche, esta es mi última predicación. Mira, hermano,
¿Cuántos de nosotros, yo lo que quiero es que usted y yo entremos en este reto, hermano, con el Señor? Y bueno, para no dejarle sin terminar la historia, dice que esa noche se levantaron paralíticos, mudos hablaron, sordos escucharon, algunos que estaban malos de la vista recibieron la vista, enfermos fueron sanos esa noche. Y desde entonces ese hombre siguió predicando. Es un hombre famoso, hermano, ya pasó a la presencia del Señor, pero que hizo tantos milagros y bueno, peleó por la obra del Señor, en el buen sentido de la palabra. Pero yo lo que le quiero decir a usted, hermano, esta noche, que aceptemos un reto, nosotros mismos nos hagamos un reto, no el reto de Dios, ¿verdad?, sino que nosotros mismos aceptemos un reto. Porque nuevamente quiero decirle, quizás hemos visto la palabra de Dios muy pasiva, hermano. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios puede sanar, hermanos? ¿Cuántos de nosotros creemos que si ponemos la mano los enfermos son sanos? Bueno, pero si traemos un enfermo ahorita aquí, ¿cuántos nos atrevemos a ponerle la mano inmediatamente creyendo? No, mire, espere, no me conteste. Creyendo 100% de que Dios lo va a levantar. ¿Y si no sucede? A eso es lo que yo quiero, hermano, que nosotros nos enfrentemos. Porque mire, Juan 6 dice, el versículo que leímos: el que cree en mí. ¿Cuántos creemos en el Señor? ¿Cuántos creemos que tenemos vida eterna? No lo dudamos, ¿verdad? No lo dudamos. Yo creo que yo tengo la vida eterna, hermano. Y yo creo que si hoy me muero, no quiero morirme, pero si hoy me muero, me voy con el Señor. Yo estoy seguro de eso. Estoy 100% seguro de eso. Pero así, hermano, como Dios nos da porque el Señor dijo, mire conmigo otra vez. Dice el Señor, el que cree en mí, mire las palabras, por favor, ponga atención conmigo, hermano, yo le estoy poniendo atención. El que cree en mí, dice el Señor, tiene. Es enfático. Así es. No falla. No que, a ver, si el que cree en mí, vamos a calcular, a ver si la hace y llega a alcanzar la vida eterna. No, el Señor no dijo así, hermano. El Señor dijo, el que cree en mí, tiene, seguro que tiene la vida eterna. No tiene que decir, Señor, te acepto. No, el que cree nada más. Nosotros ahora invitamos a aceptar a la gente, ¿verdad? Venga y acepte al Señor. Y realmente el que nos acepta es Él, hermano. Y la Biblia nos dice mire, la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, el que cree en mí tiene la vida eterna. El que me confiesa, dice el Señor, y cree en mí, yo le daré lugar ahí en el cielo. Bueno, entonces el Señor nos dice esto: el que cree en mí tiene vida eterna. Y en eso quiero hacer énfasis, hermano, porque si nosotros creemos realmente en la vida eterna que ya tenemos, el Señor, hermano, el Señor Jesús vino para perdonar y quitar el pecado del mundo. Por eso nos da la vida eterna, porque Él fue el único que pudo pagar por el pecado, no por los pecados, por el pecado. Cuando el Señor Jesús murió, por eso dijo Juan, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, no los pecados, porque hay una diferencia en eso. Los pecados, pues nosotros los cometemos a cada rato, ¿verdad? Pero el Señor, hermano, el Señor ya perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Hasta los que no hemos cometido, el Señor ya los perdonó. No lo veo muy convencido, ¿verdad? Pero cuando Él murió en la cruz, hermano, Él dijo, consumado es. Ahora, no es libertad para ir a pecar, pues eso, por supuesto. No va a decir, aleluya, ya me perdonó los pecados, ya lo que estaba pensando. No, tampoco, porque como dijo un hermano, el pecado es estúpido, dijo el hermano.
Y si tú cometes pecado, entonces ¿qué eres tú? Yo no lo digo, lo dijo ese hermano, ¿verdad? Porque dijo así. Entonces no es para libertad, para pecar. Pero cuando el Señor Jesús murió por el pecado, Él vino a quitar el pecado del mundo. Juan 1:29 lo dice. También no solamente vino a morir por el pecado, sino que también vino para salvarnos de los efectos del pecado. ¿Y cuáles son los efectos del pecado? Mire, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, el Señor les dijo: de todo pueden comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero cuando ellos murieron, porque el Señor les dijo: el día que de él comas, ¿qué pasaría? Morirían. Entonces ahí vienen las consecuencias del pecado, la desobediencia. Luego de ahí vino la muerte, hermano. Quizás el Señor ya lo había hecho eterno a Adán, pero por causa del pecado se le acortaron los días. Y mire cómo ha sido tanto el pecado, hermano, que los días se han ido acortando de 900 y tantos que vivían. Ahora dice que son 80 y 120, tal vez los más robustos, que ya, para que llegue a 120 a alguien, hermano, ya, si apenas llegan a veces a los 80 ya, cuando ya la gente pasa en 80, cuando ya la gente llega a los 90, todos nos sorprenden. 90 años, wow, no, ¿cómo es que ha aguantado? Ya está tomando mucho oxígeno de la tierra que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero bueno, el pecado, hermano, tanto ha sido así que ha venido ha traído consecuencias. En Mateo 8:17 dice: para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo: Él mismo, hablando del Señor, tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Entonces yo quiero, hermano, que esta noche usted conmigo vea que si creemos así como creemos la salvación, ¿por qué no podemos creer todo lo que Dios nos ha dejado? Por ejemplo, hermano, la prosperidad. Dios nos ha prosperado, amén. Pero algunos todavía no lo vemos. El caso es en qué posición estás tú mentalmente. Bueno, porque algunos también, hermano, tenemos que explicar que algunos creen que la prosperidad es la bendición económica, lo financiero. Eso es parte de la prosperidad, pero no es toda la prosperidad. Prosperidad puede ser tener una familia feliz, vivir una vida feliz, vivir, hermano, con salud, tener trabajo, tener una mujer guapa y hijos saludables. Usted va a decir: ay, hermano, si esa es la bendición, ya no. No, pero mire, hermano, esa es la bendición, esa es la prosperidad. Muchos piensan que la prosperidad solamente es porque, hermano, mire, yo en una ocasión, hace años, muchos años, cuando terminé de hacer mis taxes esa vez, mi declaración de impuesto, me puse a hacer cuentas, hermano, y me di cuenta que de todas las entradas que había recibido, las salidas eran más. Pero nunca me faltó nada ese año, hermano. Ese año comimos, pagamos renta, pagamos el carro, pagamos los biles, les dimos de comer a nuestros hijos. No me faltó nada, hermano. Esa es la prosperidad, si usted quiere vivir feliz, hermano. ¿Cuántos no viven felices aún siendo evangélicos? Hermano, ¿cuántos evangélicos parecen que los han bautizado en limonada, hermanos? Amargos. ¿Esa no es prosperidad? Yo le dije una vez a mi esposa, porque lo escuché de un predicador y dije: este predicador tiene razón. Y yo le dije a mi esposa: yo decido vivir feliz toda mi vida. Se me quedó viendo ella así medio raro, a ver si es verdad. Me dijo: pero mire, hermano, en realidad usted y yo decidimos cómo vivir. Ay, hermano, pero usted no tiene los problemas que yo no tengo.
Pues gracias a Dios, no, hermano, pero no importa. Usted le puede dar el buen sabor a la vida, hasta de los problemas, hermano, vivir feliz. Gracias a Dios por este problema, Señor, porque en la eternidad nunca jamás voy a tener estos problemas. Aún mire, hasta de la muerte, hermano, se puede reír uno. De veras, hermano, de la muerte se puede reír uno. Yo me recuerdo cuando fui a predicar en un servicio fúnebre, me invitaron, me dijo el hermano, puede ir a predicar. Se había muerto el hermano de él. Amén. Y yo fui. Y cuando le dije al Señor, ¿qué voy a hablar, Señor? Y me puse ahí a buscar la Biblia. Y me encuentro en Eclesiastés, donde dice, Eclesiastés capítulo 4, y felicité a los muertos. Me fui a predicar eso, hermano. A felicitar al muerto fui yo. De veras, hermano, ahí estaba el ataúd y le dijo, te felicito, le dije. Y el hermano de allá atrás, el hermano del muerto, ¿verdad?, se sonreía también. Y mire, el culto estaba bien ahí, bueno, el servicio fúnebre, bien alegre que estábamos, hermano, celebrando la muerte del que estaba ahí. Por eso, hermano, gocémonos en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de la prosperidad. Hermano, mire, que tu gozo no sea solo porque te sacaste la lotería, o porque tienes la mujer más guapa o el hombre más guapo, o porque tienes los hijos más. No, hermano, gocémonos de todas maneras, vivamos felices. Si te regañan en el trabajo, di, bueno, pues ni modo, para seguir adelante y feliz. Bien dijo el Señor que la blanda respuesta calma la ira. Bien, no es eso lo que le quiero hablar, pero el Señor dijo, hermanos, en Mateo, que Él mismo tomó nuestras flaquezas, llevó nuestras enfermedades. Si esto es verdad, hermanos, ¿cuántos creemos que eso es verdad? Que el Señor llevó nuestra flaqueza y nuestras enfermedades. Entonces, ¿por qué todavía me enfermo? Nos chocamos ahí, hermano. ¿Cómo le hacemos? Una ocasión vino un hermano y me dijo, hermano, mire, tengo un problema de una debilidad que él tenía. Y pues era de licor. Y yo le dije, vamos a orar, hermano. Ya oré, me dijo. Pidámosle al Señor. Ya le pedí al Señor, hermano. Y hermano, ¿y cómo le hago? Me decía. ¿Y yo qué le decía? Pues yo le dije, deje de tomar. Pues si ya traté. Entonces yo le digo, hermano, me enfrento a una realidad cuando el Señor dice que Él llevó mis enfermedades, Él llevó mis flaquezas, llevó mis dolores, pero a veces yo lo siento todavía. Ser cristiano, hermano, mire, aquí voy a entrar un poquito a lo que estaba viendo yo. Ser cristiano no es alcanzar algo del Señor. Ser cristiano es descubrir lo que Él ya hizo por mí. Y cuando nosotros lo descubrimos, hermanos, lo proclamamos y lo hacemos nuestro, lo arrancamos del Señor. Es como aquella mujer que tenía el flujo de sangre. Ella había ido a los doctores, ya había probado la medicina, ya había probado con todo, quizás, hermano. Es más, dice la Biblia que se había gastado todo su dinero. Y sabía ella que no se podía meter en medio de la multitud por causa de su enfermedad. Ella sabía, hermanos, la ley decía que una mujer en su periodo, o así como estaba esta mujer con un flujo de sangre, podía ser apedreada. Pero ella descubrió una verdad y arrastrándose quizás, hermano, metiéndose en medio de la multitud, apartando quien podía entre medio de hombres, porque los hombres apretaban al Señor. Y como pudo, mire, hermano,
Yo creo que yo cada vez que pienso en esa situación de esa mujer, me la imagino, hermano, metiendo la mano, quizás, porque dice la Biblia que apretaban al Señor, hermano. Si lo apretaban, lo apretaban. ¿Cómo le hizo ella dijo, si tan solo toco el borde del manto? Hermano, yo creo que se tiró, se arrastró y como pudo, quizás en lo que uno dio un paso ahí entre medio del pie del otro y ya le tocó el borde y fue sana inmediatamente. Ok, esta mujer descubrió lo que el Señor ya había hecho por ella. Y eso es lo que nos llama a este reto, hermano. El problema, hermanos, miren, el problema, y yo así permítame verlo así, el problema no es nuestra fe, porque usted tiene fe. Amén. Los veo muy como pensando mucho. ¿Qué se trae este cuate? ¿Qué es lo que nos quiere dejar? Mire, el problema no es nuestra fe, hermano. El problema es nuestra incredulidad. Nos cuesta creer. Yo le digo a mi esposa, tan fácil que es creer, pero tan difícil que es creer. En una ocasión, hermanos, hace muchos años, estaba en otra iglesia, estábamos sirviendo ahí al Señor. Y cuando estábamos así en el culto, en el júbilo, hermano, en la danza, se murió un hermano. Le dio un ataque fulminante en el culto. Ya estaba viejo él, tenía como pues mejor no digo cuánta edad tengo, porque eso fue hace como unos 25 años, más tal vez, 30 años. Tenía él como mi edad tal vez, en ese entonces. Unos 65, 70, bueno, tal vez por ahí 70 años ya estaba retirado. Pero se nos murió en el culto. Se murió Eddie. Y los diáconos lo agarraron y se lo llevaron al baño. El baño tenía una antesala y había un sofá y ahí lo acostaron. Acostamos a Eddie, hermano, muerto. Y me llamaron a mí, hermano Rigo, se murió Eddie. Y vamos a él, le tocamos el pulso, nada, hermano, y nada, muerto. Y el culto siguió, pues, todos alegres cantando. Y hasta la esposa de él, no sé si más alegre o no se dio cuenta, ¿verdad? Pero ella estaba danzando ahí también. Y Eddie lo acostamos ahí en el sofá y decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le decimos a la hermana que se murió el Eddie? Y pues los hermanos, los servidores, la iglesia era pequeña, tal vez con unos 50 miembros. Y le digo yo, váyanse ustedes, hermanos, váyanse ustedes al culto, vayan a servir allá, sigan sirviendo, aquí me quedo yo con Eddie. Y me quedé ahí con el muerto, hermano. Y yo, Señor, ¿y qué vas a hacer? Y se me vino el rema, hermanos, cuando el profeta se le tiró encima al niño y le dio el espíritu de vida a él. Y yo me paré, hermano, y me le quedé viendo al muerto y dije, no, Señor, yo no tengo valor de hacer eso, Señor. No tuve valor. Entonces le dije, Señor, pero tú sí le puedes dar vida a Eddie, Señor. Y lo que hice fue le quité los zapatos, le quité los calcetines y me puse a los pies del Eddie y empecé a sobarle los pies. Que entre el espíritu de vida. O sea, eso fue lo que se me vino, hermano. Y de repente el Eddie, ¡pum!, volvió hacia la vida, hermano. Y bueno, después nos contó el testimonio él de lo que le pasó en ese tiempo que se murió. El Señor lo llevó a su presencia. Nos contó por qué el Señor lo había mandado de regreso. Pero lo que le quiero decir con todo esto, hermano, es que podemos ver esos milagros. Pero si creemos, ¿cuántos creen que podemos levantar muertos? Nos vamos al cementerio ahorita, hermano.
se muere una persona y ¿qué hacemos? Dios no lo permite aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero mire, a mí me dio resultado esa vez. Si alguien quiere probar a ver si me da resultado otra vez, pues, ¿se apunta usted? No le garantizo, ¿verdad? Porque lo hizo fue el Señor, no fui yo. Entonces, cuando descubrimos la verdad y la proclamamos, esto viene a ser una realidad, pero viene a ser una realidad para mí, hermano. Digo para mí, porque esta es una realidad que ya existe, hermano, en la palabra del Señor. Dios ya lo dijo y Dios no miente. Entonces, cuando nosotros aceptamos, descubrimos esa realidad, por eso le digo, hermano, en los últimos mensajes que nuestro pastor ha dado, si usted ha puesto atención conmigo, hermano, y creo que sí, él nos está hablando de cosas que queremos ver, hermano. Yo quiero ver al Dios verdadero, al Dios grande que yo tengo, hermano. Bueno, él dijo, cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes van a hacer. ¿Cuántos hemos hecho hasta ahora? ¿Cuántos hemos hecho cosas mayores que el Señor ha hecho? ¿Por qué no las hemos hecho? ¿Por nuestra fe? No, porque no creemos. Es un reto, yo le dije, hermano. Aquí yo también me estoy incluyendo, hermano. Pues yo quiero confrontarme a mí mismo y poder entrar. Es que yo no quiero, hermano, mire, ya por tantos años que estamos en el evangelio, hermano, y vivir un evangelio ahí de que vengo al culto, oigo la palabra, me voy a tomar un cafecito, como pupusas o me descuido, a veces ni en el culto estoy, hermano, estoy a saber, pensando, a saber en qué cosa, en lo que está el mensaje, o platicando con el hermano, o llegamos, hermano, al culto y nos quedamos platicando por allá afuera y hasta allá a la hora de la predicación entramos y como dice nuestro pastor, llegamos de último y nos vamos primero. ¿Saben lo que estamos haciendo, hermano? Mire, este es un golpe al gancho, hermano, gancho al hígado, hermano. Estamos siendo religiosos. No le quitamos nada a ninguna otra religión al ser así. Si usted viene a eso, pues, ay, Dios mío, a ver si no me meto en problemas. ¿Para qué viene, hermano? Estamos contentos, ¿verdad, hermano? Pues yo quiero vivir feliz toda la vida. Yo no sé si usted también. Entonces, hermano, si no descubrimos lo que está en la palabra, hermano, si no lo buscamos, mire, eso es como tener un terreno lleno de tesoros, pero si no hemos escarbado nada ahí, podemos ser los hombres más millonarios sin saberlo. Y en el evangelio creo que nosotros somos los más bienaventurados sin haber descubierto los tesoros. Bien, entonces, ¿quién es un creyente? Juan 6:47 dice que el que cree en el Señor tiene vida eterna. En otras palabras, el que cree ya posee una realidad. El que cree posee una realidad. Tenemos que ver la palabra de Dios, hermanos, como algo que no es de este mundo. Porque si lo vemos, hermano, en el plano terrenal y leemos la escritura, hermano, la vamos a leer como leer el periódico, como leer un libro, como leer cualquier otra cosa, pero no como la palabra de Dios. Por eso puede ser que usted se sepa muchos versículos y yo lo felicito por eso, hermano. Yo quisiera ser igual que usted. Puede ser que usted los haya memorizado, pero ¿cuánto de esa palabra se nos ha hecho vida en nosotros? ¿Cuánto de eso se nos ha hecho vida?
La palabra de Dios debe ser nuestra regla de vida, hermano. No podemos entender esta palabra, hermanos, con una mente ordinaria. Bueno, Corintios lo dice. Mire por favor Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 2. Dice 2 verso 14. El hombre terrenal o el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu. Quiero leerlo aquí, mire, verso 14, 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Por ejemplo, hermano, mire, se nos ha enseñado mucho aquí en el ministerio, se nos ha hablado acerca del diezmo. Usted sabe, hermano, que el hombre carnal, el hombre sin el Espíritu de Dios, no va a entender eso. No lo va a entender. Y el hombre que se quiera rebelar contra Dios tampoco lo quiere aceptar. Vaya, así como aceptamos la verdad de que tenemos la vida eterna, ¿por qué no aceptamos también que el diezmo es algo que hay que hacerlo en la iglesia, para el Señor? ¿Por qué no aceptamos que al dar nuestro diezmo el Señor reprende al devorador, hermanos, y abre las ventanas del cielo, como dice Malaquías, y derrama su bendición hasta que sobreabunde? Y usted dirá, hermano, ya se está metiendo en problemas. No, hermano, es que mire, dice aquí la escritura, el hombre natural, y aquí dice suavecito, porque hay otra versión, la versión antigua dice el hombre animal. Y otra versión que tengo aquí dice, la persona mundana es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios. Lo considera un absurdo y no alcanza a comprenderlo, porque solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. Entonces, hermano, solo a la luz del Espíritu. Entonces nos tenemos que hacer espirituales, hermano, y dejar de ser carnales. Porque carnales no es cometer pecados, hermanos. Carnales no es ser fallarle al Señor. No, carnal, hermano, el ser carnal podemos ser todos nosotros, hermano, si estamos pensando en la carne, estamos pensando en las cosas terrenales. Si tenemos nuestra mirada más puesta aquí en la tierra que en las cosas celestiales. El espiritual, hermano, tiene su mente puesta en el Señor, aunque ande viviendo aquí en la tierra. Entonces, el cristiano puede ser carnal. Hay cristianos carnales, carnalotes, hermano. De veras, carnalotes, hermano. Mire, no les gusta orar, no les gusta leer la Biblia, no les gusta ir al culto, no les gusta, bueno, usted mencione ahí, hermano, lo contrario a lo espiritual. Se enojan, son envidiosos, son pendencieros, hermanos, les gusta la inmundicia, se revuelcan en la inmundicia, pero son cristianos, carnalotes. En cambio el espiritual, hermano, el espiritual le hacen un daño y dicen, no tenga pena, hermano, no hay problema. No le presta y no le pagan y dice, no hay problema, no hay problema. No se deje nada más, ¿verdad? Pero no hay problema, no. El espiritual es diferente, hermano. Entonces, los cristianos debemos conocer realmente quiénes somos, hermano. El Señor vino para darnos vida, para hacernos felices, para darnos prosperidad, y también vino para darnos autoridad. Mire conmigo este pasaje, por favor. En Marcos, usted lo ha escuchado esto, Marcos capítulo 16, y que le pone la gran comisión de tema en la escritura, ¿verdad? Pero mire ahí dice, después se apareció a los 11 mismos, verso 14, cuando estaban sentados a la mesa. Y mire lo primero que hizo el Señor. Mire, hermano, estos hombres, cuando el Señor se apareció, habían estado con Jesús.
vieron a Jesús, vieron los milagros que el Señor hizo. Yo no sé cuántos de ustedes y yo hemos visto milagros, hermano, pero milagros enfrente de nosotros que se han manifestado inmediatamente. No milagros, hermano, como aquellos que ya hemos visto, ¿verdad? Algunos, y ya, a mí siempre tal vez miro con mente carnal, ¿verdad? A lo mejor, pero yo ver que un predicador ore por un paralítico, hermano, y el paralítico se levante y vaya todo así enclenque, todavía caminando, hermano. Para mí que no, hermano, no, como ese no es Dios. Dios hace las cosas perfectas, hermano. Dios si nos va a sanar, nos va a sanar. Bueno, Dios ya nos sanó. No todos decimos amén, ¿verdad? Se da cuenta que no todos creemos. Ese es el problema, hermano, nuestra incredulidad. Hermano, yo he visto, hermano, cuando Dios, mire, ha sanado inmediato. Bueno, ya le conté uno. En otra ocasión, hermano, aquí en la iglesia vino una hermana. Yo en esa ocasión sí no me di cuenta, pero la hermana vino. Después a los días vino. Yo no sé por qué vino a los días, porque a mí me gusta que me cuenten, hermano, inmediatamente, porque eso fortalece mi fe. Y digo, gracias Señor, porque tú lo haces. El milagro lo hace el Señor, hermano. Nosotros no podemos sanar ni a una hormiga con dolor de cabeza. No podemos, hermano. Si el que lo hace es el Señor. Es que no ponga los ojos en el hombre. A veces no tenemos ni necesidad de que nos pongan la mano. No espere que le pongan la mano. Si a usted y a mí Dios nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad. Mire, vino la hermana y yo no sabía, yo ni me acordaba, hermano. Llegó ahí a la oficina, oramos por ella. Yo realmente, le soy sincero, hermano, no me acordaba ni que había orado por ella, ni por qué había orado por ella. Le soy sincero, hermano. Pero la hermana vino a los días y me dijo, hermano Río, le quiero dar y yo tenía que salir inmediatamente porque tenía que llevar a un pastor bueno, tenía que transportarlo al pastor. Y me dijo, hermano, solo recibe este sobre por favor y lea lo que está escrito. Amén. Pues yo me fui, hermano, a dejar al hermano. Comimos, lo fui a dejar a su casa, platicamos un ratito. Ya cuando me venía, me puse a leer la carta con mi esposa y me puse a llorar, hermano, por lo que ella me dijo, porque yo decía, y Señor, tú haces cosas y uno ni cuenta se da, porque es Dios el que lo hace. La hermana tenía cáncer, hermano, vino conmigo para que orara y el día siguiente ya fue a que le hicieran los exámenes y el cáncer se le había desaparecido completamente. Pero yo mire, hermano, por eso le digo, tenemos que descubrir por la autoridad que ya se nos dio. El Señor dijo en el verso 14, se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa. Y mire lo primero que hizo el Señor, los reprendió. ¿Qué quiere decir eso? Los regañó por su incredulidad y dureza de corazón. Es que hay algunos que tenemos el corazón como muy duro, ¿verdad? Para aceptar eso. No. ¿Cómo puede ser que Dios puede levantar al muerto? ¿Cómo puede ser que Dios pueda quitar el cáncer? ¿Cómo puede ser que Dios levante al paralítico? ¿Cómo puede ser que Dios dé vista a los ciegos? Dice que los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. Estos eran los discípulos, hermano, que habían visto los milagros del Señor enfrente de él, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Por lo que le acabo de contar, hermano, ¿usted cree que Dios me puede usar para levantar un muerto? ¿Quién se quiere morir? Yo sé que ninguno, hermano, pero mire, puede ser que alguno, por lo que acabo de contar, diga, no, yo no le creo, hermano. Pero a veces es la dureza del corazón y los milagros no están para alabar al hombre, hermano. Los milagros suceden para estimular nuestra fe y darle la gloria al Señor.
que Dios puede, hermano. Dios puede. Dios lo hace. Entonces les dice el Señor, los reprendió por su incredulidad, por la dureza del corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y el que crea, otra vez, mi hermano, es de creer, y sea bautizado, este será salvo. Pero el que no cree será condenado. Verso 17: y estas señales acompañarán a los que han creído. Nuevamente, hermano, yo le quiero retar a usted y decirle al Señor: Señor, el escrito está en tu palabra, Señor. Esta es la autoridad que tú me has dado, que en tu nombre, Señor, yo voy a echar fuera demonios. ¿Cuánto nos hemos confrontado a demonios, hermano? Pero personas que han sido endemoniadas, de esas feas, hermano, feas. Mire, en una ocasión, hace años también, estábamos en una iglesia que no mucho creía en los demonios, hermano. Era la realidad. Y el pastor estaba predicando y predicó acerca de los demonios, por cierto, en esa predicación. Y cuando terminó el mensaje, vino una mujer, ¿verdad? Vino ahí con los ancianos. Yo no era anciano, era diácono de esa iglesia. Y vino con los ancianos y les dijo que ella tenía estorbos de la predicación, que se sentía incómoda y bueno, así dijo. Entonces yo andaba ahí de metiche, hermano, con los ancianos. Y habían 2 ancianos y habíamos 2 diáconos. Y el pastor estaba atendiendo a alguien. Oh, no, ahí estaba el pastor también, ya me acordé. Ahí estaba el pastor. Y dijo: oren por mí, que yo, ahí en una oficina, yo no me siento estorbada por el mensaje. Pues era el montón de demonios que traía la hermana. Y entonces dijeron: bueno, ok, vamos a orar. Y le pusieron la mano, hermano. Yo estaba ahí, yo era diácono, dejé que los ancianos y el pastor le pusieran la mano. Y cuando empezaron a orar ellos: Padre, te pedimos por la hermana, Señor, y por este estorbo que tiene en su carne. Y hermano, cuando ya le pusieron la mano, los aventó a todos, hermano, por todos lados. Y con una voz así, hermano. La hermana tenía una voz finita, hermano, de tenor, muy linda, de soprano más bien, bonita voz. Pero cuando aventó a todos, hermano, dijo: no quiero que oren por mí. Y todos así. Nunca habían visto una manifestación. Bueno, nunca habíamos visto una manifestación satánica, demoníaca. Y el otro hermano, que por cierto viene a esta iglesia, nos acercamos a ella, hermano. Y yo, mire, hermano, le soy sincero, primera vez, hermano, estaba mudo yo, no podía hablar, sí, literalmente mudo. Me le quise acercar, o me le iba acercando y no podía, mi lengua estaba trabada, hermano, porque a aquella mujer se le hicieron rojos los ojos y como llamas, hermano, y feos, y empezó a echar espumarajos. No era vómito, como cuando usted echa un jabón y le echa agua, así un montón, y empieza a salir el montón de espuma, así, hermano. Mire, hermano, no, el otro hermano agarró valor conmigo, yo agarré valor con él, ¿verdad? Quizá entre los dos agarramos valor y nos fuimos acercando a la hermana y yo temblaba, mi mano así, mi hermano. Y hasta lo primero que dije fue Jesús. Y cuando dije Jesús se me soltó la lengua, hermano. Y en el nombre de Jesús te vas fuera. Yo ni sabía ni por qué le decía eso, si yo no entendía eso muy bien. Y te vas fuera. Y cuando le pusimos la mano,
Le hizo ¡ah! Y se cayó al suelo y torcía la boca, hermano, y se retorcía pura culebra y va a echar espumarajos hasta que al fin, entre aquel y yo sudando, echando fuera los dos, y los ancianos y el pastor solo viéndonos así de lejos, hermano. A sus pálidos, hermano. Bueno, yo también, ¿verdad? Y el otro hermano, hasta que se calmó a la hermana. Después ya había ido calmada, le decimos, ¿pero qué? ¿Por qué, hermano? Y dijo, es que yo no sé por qué, pero lo único que tengo es este anillo, y este anillo me lo dio mi abuela o su tía o no sé qué, y mi tía era bruja de esas macizas, y pues ahí tenía todos los demonios acarreando. Entonces el Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Usted y yo nos atrevemos, pero solos, hermanos, a echar fuera un demonio. Cuando el demonio se manifiesta, es que qué feo es eso. Yo no se lo deseo a usted, hermano, pero qué feo es eso. Pero ¿sabe qué? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros es más poderoso y lo tenemos en él. Entonces dice, ya se me va el tiempo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Pero mire este versículo a continuación, dice, sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Estaba escuchando de un predicador, hermanos, de los años 1920, porque un predicador lo mencionó y me puse a averiguar. Dice, como dicen por ahí, lo fui a googlear, y encontré este predicador, hermano, que tenía una escuela de sanidad. Un predicador, un hombre, un evangelista, tenía una escuela de sanidad, y a todos los que discipulaban en esa escuela los hacía hombres que fueran a orar por los enfermos. Estaba en Seattle, no recuerdo el nombre si no se lo dijera, hermano, porque ahí está, y ahí están contando la historia. Dice que tanto era lo que Dios lo usó, hermano, en sanidad, y a la escuela que tenía de hombres que estaban trabajando con él, hombres y mujeres, que los mandó a todos los hospitales de ahí del área. Cerraron 4 hospitales de 5 que habían en la ciudad, porque ya no habían enfermos, hermano. Oiga, dice que este hombre lo llamaron los doctores médicos, lo llamaron y le dieron un certificado médico, un diploma de medicina a él. Y él era evangelista, hermano. Y lo único que decía es que les daba un bote de aceite a sus discípulos, vayan a sanar enfermos. Oiga, porque en la autoridad que se nos ha dado, hermano, no se nos dijo vayan a orar por los enfermos, no, dijo sanen enfermos, dijo el Señor. Entonces, como cantamos nosotros, tenemos el poder, pero ¿y dónde está el poder, hermano? Usted se va conmigo con este reto, ¿verdad, hermano? Quiero terminar con esto. El poder es de Dios, hermanos, y Dios ha puesto su poder sanador bajo nuestra autoridad. Aunque no me diga amén, está escrito. Y está en nosotros dejar que ese poder fluya. Entonces, lo que le decía al principio, tenemos que descubrir la verdad. ¿Dónde está? No vivir ya un evangelio, hermano, de domingo a veces, hermano, aunque venimos todos los días, ¿verdad? O los días que vengamos, pero hermano, no vivir un evangelio de religión. De eso hay muchos, hermano. Mucha religión. Yo no quiero vivir religión. Yo no sé si usted quiere seguir así como estamos, hermano.
Yo no quiero seguir así. Yo quiero ver a los paralíticos levantarse. Yo quiero ver, hermano, quiero oír esos milagros. Y no para, uno no es nada aquí en la tierra, hermano. No crea que es porque para que lo vean a uno. No, hermano. Es para que el nombre del Señor sea glorificado. Que diga la gente, ahí está el Señor en ese lugar. ¿Por qué las multitudes seguían al Señor, hermano? Por lo que el Señor hacía. Les daba de comer a los hambrientos, sanaba a los enfermos, levantaba a los paralíticos, hacía milagros de transformar el agua en vino. Hermano, le traían la gente hasta, mire, bueno, ojalá que no suceda eso, que van a abrir un hoyo en el techo aquí, ¿verdad? Pero con el Señor, hermano, rompían los techos con tal de llevar. ¿Pero por qué? Mire, hermano, tanta la autoridad que Dios le dio a los discípulos que Pedro caminando, hermano, y donde pasaba la sombra de Pedro, se levantaban los enfermos. Ahí ponían los enfermos para que le diera la sombra de Pedro. Bien, quiero terminar con esto, hermano. Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 6. Pablo le dijo a Timoteo: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, serie de cosas que están en los versículos anteriores. Usted léalo ahí en casa. Y sigue la justicia. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor. Hay que seguirlas, hermano. Hay que seguir la justicia, hay que seguir la piedad, hay que seguir la fe, hay que seguir el amor, la perseverancia, la amabilidad. Le dice el verso 12: pelea la buena batalla de la fe. O sea que es una lucha, ¿verdad, hermano? Si hay que pelear, es una lucha. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Pero me gusta esto que dice: echa mano de la vida eterna. Hermano, la vida eterna, la vida que Dios nos dio, la vida, hermano, la vida eterna. En la vida eterna no hay enfermos, no hay menesterosos, no hay tristes, no hay afligidos. Entonces, hermano, al echar mano de la vida eterna, mire, de ahí podemos sacar todas las virtudes que Dios tiene para nosotros. Por eso, hermano, usted y yo, mire, acompáñeme conmigo aunque sea en eso, hermano. Decídase usted a vivir feliz toda su vida de hoy en adelante. A mí nadie me va a enojar. Tremendo, ¿verdad, hermano? Que ya no vivir enojado. ¿Por qué, hermano? Es más, dice Eclesiastés, creo que dice: ¿por qué te has de morir antes de tiempo, hombre? ¿Sabe que algunos se mueren antes de tiempo? Esos que pelean en las calles, hermano, el road rage que le dice. Se le atraviesa un carro y usted enojado le mete la pata al acelerador, se le va a poner enfrente y le hace: no sabes que soy hijo de Dios. Y aquel que no es hijo de Dios tiene un cohete, una pistola y ¡pam! ¡pam! Vaya, hijo de Dios, lo mandaron al cielo antes de tiempo. Mire, ese es vivir enojado, vivir en la carne. ¿Usted sabe cuáles son los frutos de la carne? Enojo, ira, contienda, maledicencia. Todas estas cosas son frutos de la carne. Y no piense que es carne del pecador. No, del cristiano carnal, hermanos. Porque hay cristianos que se enojan, hay cristianos envidiosos. Aquí no. Hay cristianos adúlteros, aunque no me diga amén, hermano. Hay cristianos fornicarios, hay cristianos mentirosos. Ay, Dios mío santo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamados. Echa mano de la vida eterna.
Yo no acostumbro a decirle dígale a su hermano. Eso no sé por qué los predicadores lo hacen, pero es la manera de predicar. Pero permítame hacerlo esta vez. Dígale a su hermano: hermano, echemos mano de la vida eterna. Echemos mano de la vida eterna. Pero no así por así, no. Ahí en la vida eterna, hermano, con eso termino ya. Solo permítame imaginarme qué habrá en la vida eterna, hermano. Y ahí lo dejo con ese pensamiento. Echémosle mano a la vida eterna. Amén. Señor, te damos gracias esta noche, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos tu verdad. Queremos, Señor, como le dije, Pablo le dijo a Timoteo, echar mano de la vida eterna. Y Señor, que nuestros ojos sean abiertos, mi Dios, para comprender, para ver. Mis ojos espirituales sean abiertos, mis sentidos espirituales, Señor. Quiero ver las verdades que hay en tu palabra, Señor, descubrirlas y vivir en ellas, mi Dios. Hacerlas una realidad en mi vida. Señor, nosotros te decimos como aquel hombre, cuando tú le preguntaste: ¿crees que te puedo sanar? Y él dijo: sí, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, Señor. Si estamos incrédulos, Señor, ayúdanos, Padre. Que nuestros ojos, Señor, sean abiertos y podamos ver esta realidad maravillosa en tu palabra, Señor, y vivir tu palabra, Señor, hacerla nuestra, hacerla una realidad. Y Señor, que echemos mano de la vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.